Esperemos que esa primera victoria fuera de casa sea un punto de inflexión, como dices. Sí que es verdad que, bueno, pues el partido de Sámano la semana pasada, creo que poca transferencia va a tener con lo que nos vamos a encontrar este sábado aquí en casa contra el Valladolid. Bueno, por todo, por contexto de campo, por contexto de rival, nos va a tocar hacer otras cosas. Pero bueno, sí que sería importante para nosotros, bueno, darle continuidad a esa victoria por todo lo que supone, ¿no? Por encadenar 2 victorias seguidas, que sabemos que en la categoría en la que estamos pues tiene mucho valor, por acabar bien el año y marchar de vacaciones pues dando una alegría a nuestra gente, también porque es un rival directo. Bueno, pues por muchas cosas pues estamos con ganas de que llegue el sábado y poder sacar los 3 puntos. No, yo creo que la enfermería sigue igual, sin altas y sin bajas, así que bueno, pues nunca me he quejado de ello. Es algo con lo que hay que convivir, con lo que un entrenador y con lo que los jugadores tienen que convivir también, las bajas por lesiones, por sanciones. Tenemos una plantilla amplia, tengo confianza en todos los integrantes de la plantilla, y porque así me lo han demostrado, porque las veces que les ha tocado salir a los menos habituales, por decirlo de alguna manera, han cumplido con creces, así que con confianza en juegue quien juegue, sacar el partido adelante. Bueno, como te decía antes, pues con esas ganas de encadenar la segunda victoria consecutiva, que no lo hemos logrado todavía este año, sabiendo que, bueno, pues la peculiaridad o la idiosincrasia de los filiales es complicada, porque son equipos que no sabes lo que te puedes esperar, dependen mucho de las convocatorias del primer equipo, pero bueno, sabemos que no llegan en buena dinámica, por eso están pues con un punto más que nosotros, tampoco nosotros que estemos en una dinámica muy positiva, por eso estamos ahí abajo. Entonces, bueno, creo que va a ser un partido en el que vamos a tener que hacer muchas cosas bien para ganar, pero que estamos, yo creo que de sobra capacitados para poder hacerlas. Hemos entrenado bien toda la semana, hemos dado un giro a lo que veníamos haciendo contra el Sámano la semana pasada, para ajustarnos un poco a las características del rival. Pero bueno, aquí en Ganzábal tenemos que ser nosotros y que sea el rival el que se preocupe de nosotros, ¿no? Bueno, ya sabéis que no me gusta pedir a la afición, más si cabe cuando estamos en una temporada difícil, pero siempre estoy y estaré agradecido a la gente que viene, la gente que anima, que es fiel. Bueno, pues sí que me gustaría que siendo el último partido del año, pues la gente se animara, viniera y que pudiera marchar de vacaciones también como nosotros, con una victoria y con una sonrisa en la cara cuando acabe el partido.